Pastor, God has spoken to me and He's told me to tell you that our church needs to go this direction. And it is... En este video voy a reaccionar a los dichos del pastor evangelista Justin Peters en una conferencia del 2019 en la congregación donde pastorea el pastor John MacArthur. La verdad importa. La verdad importa 2019, donde el evangelista Justin Peters tituló su exposición como la suficiencia de las Escrituras, y en una parte Justin Peters expuso al pastor ya fallecido Charles Steinletz, y vamos a ver por qué es importante, porque en los últimos días todo el mundo está hablando de Charles Steinletz. Se está hablando como, o se está pintando como que era un pastor de sana doctrina al 100%, un gran fiel a lo que es la exposición bíblica, pero no todo es lo que parece, porque lastimosamente el pastor Charles Steinletz tenía enseñanzas que no eran bíblicas, y lo que vamos a ver es que es una enseñanza muy popular y muy peligrosa también, porque niega las Escrituras, niega la suficiencia de las Escrituras. Esta creencia de Dios me dijo, el Señor me dijo, el Señor me mostró y me dijo en un sueño, en una visión, me habló al oído. Entonces esta enseñanza tenía el pastor Charles Steinletz, y es una enseñanza muy peligrosa, y normalmente vemos que muchos hablan de estas enseñanzas cuando lo hace un Cayo Luna, un Maldonado y todo lo que es el movimiento carismático. Normalmente vemos que se expone a estas personas, pero también tenemos que hacerlo si es el caso de Charles Steinletz, porque lastimosamente él enseñó esto. Y como dije, es decir que Dios habla aparte de las Escrituras, fuera de las Escrituras, es negar la sola Escritura, es negar la suficiencia de las Escrituras, la inerrancia de las Escrituras, porque Dios ha hablado una sola vez. Y vamos a ver como una introducción del pastor Justin Peters, vamos a ver, y luego vamos a ver cómo Justin Peters en su momento expuso a Charles Steinletz. Undoubtedly, you have heard people say this. Well, God has spoken to me and He's told me that you are to do such and such. Pastor, God has spoken to me and He's told me to tell you that our church needs to go this direction. And it is just ubiquitous out there in the evangelical world, whatever evangelical means nowadays, that God speaks to people in still small voices, maybe audible voices, dreams, visions, hunches, all of these things. And you hear this so commonly. Has it ever made you stop and wonder, what's wrong with me? You know, why don't I hear God speak to me that way? Is there something wrong with me? Is there something wrong with my relationship with the Lord? Do these people have a closer walk with God than I do? What's wrong with me? Vemos que Justin Peters, por ejemplo, dice vocecitas, voces audibles, sueños, visiones, corazonadas. Entonces, de esto se trata la enseñanza, y todos conocen. Y el problema es que Charles Steinletz enseñaba esto. Y esto es una enseñanza totalmente antibíblica y es muy peligrosa, porque puede comenzar inocentemente, Dios me dijo, o me parece que Dios me habló en un sueño, en una voz,
puede ser muy peligroso. Incluso dentro del movimiento carismático es peligroso. Se le engaña a la gente diciendo: Dios me dijo que te diga esto, Dios me mostró en un sueño, en una visión que te diga, y entonces ahora yo declaro, y ahí bla 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 bla. Entonces vamos a ver también que dice Justin Peters, que esto se escucha, es una de las doctrinas más usadas y enseñadas por el movimiento de los apóstoles y profetas modernos. Todos saben eso. Y Charles Steinletz enseñaba esto. Ahora, cualquiera podría decir: pero ¿por qué recién ahora que no está Charles Steinletz se habla de esto? Bueno, pregunto lo mismo: ¿por qué ahora recién todos están hablando de Charles Steinletz, que él falleció? ¿Por qué no hablaron antes? Así que estamos en la misma. Debemos hablar, lo que importa es hablar la verdad. Personalmente no podría ser cómplice de decir Charles Steinletz fue un tremendo pastor de sana doctrina cuando vemos que enseñó algo que es muy peligroso y es bien conocido: la enseñanza de Dios me dijo, Dios me habló, dentro del movimiento carismático. Y son muchos los canales que exponen, los canales de sana doctrina son muchos que exponen sobre Cayo Luna, Maldonado. Pero, ¿y qué pasó con Charles Steinletz? Hay que hablar con la verdad y exponerlo, caiga bien o mal. Lo que importa es Cristo y su palabra, lo que importa es Dios y su palabra, porque como dije, enseñar que Dios puede hablar específicamente fuera de las escrituras, audiblemente, a través de sueños, visiones, eso es negar la suficiencia de las escrituras. Como vemos que tituló Justin Peters su exposición en aquel tiempo, la suficiencia de las escrituras. Entonces, sería yo un irresponsable si yo le digo: wow, Charles Steinletz fue un tremendo pastor y fue fiel y no tuvo escándalos. Y también tuvo escándalos. Hablando de escándalos, sí tuvo escándalos Charles Steinletz. Si alguien le dice que él no tuvo escándalos, le está mintiendo a usted. Es un mentiroso si le dicen eso, porque sí tuvo escándalos. Fue un hombre que se divorció en su momento siendo pastor, estando en el ministerio, se divorció. Y nosotros sabemos, pasa que debemos tener cuidado de no caer en idolatría, porque quizás muchos idolatran a Charles Steinletz, incluso que ya no está. Pareciera que les importa más el hombre, tienen la mirada en el hombre y no en las escrituras, porque es bien público las enseñanzas no bíblicas que tenía Charles Steinletz. Incluso él ya no está, pero sus enseñanzas van a quedar. Las enseñanzas quedaron. Él ya no está, pero sus enseñanzas quedaron. Así que es necesario que nosotros agrademos a Dios y no a los hombres. Como dice Pablo, no sería yo siervo de Cristo si intento agradarle a ustedes. Debemos advertir y cuidado con esta enseñanza, porque ahora los nuevos creyentes, los recién convertidos, quizás van a ir, ahora que Charles Steinletz es noticia, todos van a ir, cristianos nuevos, van a ir a toparse con las enseñanzas de Charles Steinletz, y no se le advirtió que hay cosas que hay que tener cuidado, que no son bíblicas. Entonces, hablando de escándalos, sí tuvo escándalos Charles Steinletz, como todos los pastores, famosos y no famosos.
por supuesto, hay pastores que no tienen escándalos graves, pero que un pastor se divorcie estando en el ministerio sí es un escándalo, porque es un requisito esencial que para el pastorado, de que debe tener una sola esposa, un hombre de una sola esposa, marido de una sola mujer. Entonces, en su momento Charles Stanley se divorció y tendría que haber quedado fuera del ministerio. Fue un escándalo en su momento. ¿Y qué usó Charles Stanley y su iglesia para permanecer? La pregunta es, ¿qué usó él para permanecer en el ministerio? Ya sabemos lo que dice la palabra de Dios. Es claro la palabra de Dios. Si se divorcia, alguien siendo pastor queda automáticamente descalificado del ministerio. Tiene que bajarse hasta arreglar su situación. Quizás antes de que se divorcie se puede reconciliar con su esposa. Puede haber una separación y luego reconciliarse, y luego sí, se le restaura al pastor porque se reconcilió con su esposa. Entonces vuelve al ministerio. El problema de Charles Stanley fue grave porque lastimosamente se divorció y tendría que haber quedado fuera del ministerio, bíblicamente hablando, no porque yo lo diga. Bíblicamente hablando, tenemos que poner en alto la palabra de Dios. Pero Charles Stanley y su iglesia, ¿cuál fue la excusa de ellos? Fue justamente esto, de que supuestamente Dios le habló personalmente a ellos. Y Dios, como sabemos, y como enseña Justin Peters, Dios ha hablado solamente una vez. Y lo ha hecho en su palabra, en la sola escritura. Entonces, si yo mañana digo que Dios me dijo algo personalmente, entonces yo le estaría engañando a usted, porque me estoy saliendo de la voluntad de Dios, me estoy saliendo de lo que Él ya ha dicho en su palabra. Y ahora yo te traigo una nueva revelación de parte de Dios, entre comillas. Entonces, y así existen muchas sectas en el mundo entero. Viene un gurú y dice, no, a mí un Dios, alguien me reveló y decidí hacer esto. Entonces, como enseña Justin Peters, que la revelación de Dios audiblemente, personalmente, fuera de las escrituras, no sucede hoy en día, no. Y la gente, escuchamos que muchos cristianos están diciendo que, y todo el tiempo dice, bueno, Dios me dio una revelación sobre esto. Y eso usó Charles Stanley en su momento cuando se divorció. Dios le habló personalmente a él y él permaneció en el ministerio. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Entonces, cuidado con las personas que casi que están idolatrando a alguien que, lastimosamente, tenemos que decirlo, es la verdad. Se divorció y enseñó una enseñanza que es muy peligrosa. Y dentro del movimiento carismático, esto es moneda corriente. Es todo el tiempo. Entonces hay que dejar claro que Dios no habla audiblemente, Dios no habla a través de visiones y sueños. Toda la revelación que Dios quiso dar están en la sola escritura, solamente allí. Entonces, nuevamente, Justin Peters enseña algo importante. Él dice que lo que nos puede suceder a nosotros los cristianos en nuestra vida como cristiano es la iluminación del Espíritu Santo. Esa obra habilitadora del Espíritu Santo en la vida de los creyentes
para comprender y apropiarnos de las verdades que encontramos en las Escrituras, de las verdades de las Escrituras. Eso sí puede suceder en nosotros. La iluminación, la guía del Espíritu Santo siempre de acuerdo a la palabra de Dios, no fuera de la palabra de Dios. No una supuesta revelación que contradice las Escrituras. Porque en su momento, como dije antes, Charles Steinle utilizó eso. Él dijo, Charles Steinle cuando se divorció dijo que él, y junto con la iglesia, porque la iglesia también permitió que él siguiera en el ministerio. Así que fueron cómplices en un sentido, fueron todos. Pero el punto es que ellos utilizaron que Dios le habló personalmente y él siguió en el ministerio. Y ahí vemos claramente que están contradiciendo las Escrituras. Vamos a ver cómo Justin Peters exponía a Charles Steinle, y este video que vamos a ver lo puede ver más completamente en otro video que tengo aquí en mi canal. Es el mismo. Charles Steinle da ejemplos de cómo supuestamente Dios le habló a él. Aquí vemos, dice, esto es de Charles Steinle. Justin Peters es bien conocido por exponer enseñanzas no bíblicas. Y en esta oportunidad, en esta conferencia 2019, Justin Peters expuso a Charles Steinle, porque fue bien conocido esa enseñanza no bíblica de Charles Steinle, donde supuestamente Dios le habló. Veamos. This from Charles Stanley. So are you asking if God speaks specifically? And the answer is yes, he does. Let me give you 2 or 3 examples. Speaking about buying groceries, on a particular day, I had a very short period of time, and so I wanted to buy a turkey for Thanksgiving. My time was really running out. I thought, well, I shouldn't do this now. I said, God, just show me what to do. It's like God said, go to this store, buy the turkey now. Against sort of my will, I went. I walked right in, straight to the right place, the right pound of turkey, walked right out, paid it, got back in the car in less than about 25 minutes. Did God tell me to go? Yes, he did. Vemos este mismo video, está en un video que puede encontrar aquí en mi canal. Entonces aquí vemos cómo también vemos aquí el nombre de Rick Warren y Priscilla Shirer. Bueno, seguramente no la conoce, pero a Rick Warren seguramente lo conoce. Aquí vemos entonces un contraste. Rick Warren es bien conocido por ser un lobo rapaz. Y también Justin Peters expuso, porque Rick Warren también tiene enseñanzas como estas, de Dios me dijo, Dios me habló. Entonces ellos en ese sentido están negando las Escrituras. No necesitan las Escrituras. Si Dios le habla a ellos personalmente, ellos hacen lo que quieren. Y entonces la pregunta es, ¿para qué quieren la Biblia? ¿Para qué quieren? Si ya ellos tienen una relación súper poderosa con Dios. Dios le comunica a ellos personalmente. Eso sucedió solamente en el Antiguo Testamento, solamente. Vamos a ver lo que dice Justin Peters, porque es muy importante. Porque pareciera que estos hombres que dicen que Dios le habla personalmente a ellos son más que los otros creyentes. Pareciera que ellos tienen una relación única con Dios, porque supuestamente Dios le habla personalmente. Entonces, esa es la pregunta que hace Justin Peters. Veamos. So close is. Vemos cómo se ríen, porque la verdad que es... So close is Charles Stanley's relationship with God that God even tells him where to go to buy his Thanksgiving Day turkey. Now, I'm guessing that probably most of us in here, God's never told us to where to buy our turkeys.
But you see, this is how close he is with the Lord. And they buttress themselves, they use these claims to lift themselves up, whether knowingly or unknowingly. They do it to lift themselves up, to let you know just how close of a relationship with God they have. And if you don't have that kind of relationship, if you don't have that kind of intimacy with God, then there's something wrong in your relationship with him. Impresionante lo que dice Justin Peters, muy bueno lo que dice, muy importante. Y dice, tan cerca es la relación supuestamente de Charles Steinle con Dios que incluso le dice dónde comprar el pavo. Y después hace una ironía. Nunca nos dijeron dónde comprar nuestros pavos. Esto es algo irónico. Pero también vemos, fíjese, esto es... da a entender Justin Peters que esto es orgullo, soberbia, enaltecerse a sí mismo, porque imagínese que yo le digo ahora a usted, Dios me dijo esto y lo otro, y ustedes tendrían que ir por esta revelación que le estoy dando ahora. Por supuesto, no me van a hacer caso a mí porque no soy nadie, pero imagínese que lo diga un pastor bien conocido, que usted quizás lo admire mucho y le diga mañana que Dios supuestamente le habló personalmente. Vamos a ver aquí. Fíjese lo que dice, lo respaldan para que usen estas afirmaciones. Para enaltecerse a sí mismos. This is how close he is with the Lord. Ven, esto es lo cerca que está, entre comillas, con el Señor, supuestamente, porque sabemos que Dios ha hablado una sola vez y ha hablado en su palabra, en la sola escritura, no hay otra manera. Whether knowingly or unknowingly, they do it to lift themselves up, to let you know just how close of a relationship with God they have. And if you don't have that kind of relationship, if you don't have that kind of intimacy with God, then there's something wrong in your relationship. Por eso, ese es el problema. De repente, mañana viene su pastor y le dice que Dios le habló personalmente. Usted no tiene cómo cuestionar eso, porque solamente sucedió con el pastor, que supuestamente Dios le habló. Y usted no puede hacer nada porque fue con él, solamente con esa persona. Entonces él tiene supuestamente una relación con Dios, personal con Dios, única, y usted no. Entonces es como que hay una desventaja. Usted no puede cuestionar a su pastor que le dijo Dios me dijo. Entonces usted, si no conoce de la palabra de Dios, si no conoce de escritura, de sola escritura, usted va a creerle, va a caer en ese engaño. Así que esto les quería compartir. Debemos exponer la verdad de Dios, alertar a las personas que cuidado con este tipo de enseñanzas que no son bíblicas. Como dije, Charles Steinle por supuesto no lo podemos comparar con Maldonado y un Cash Luna, claro que no, pero tampoco sabemos, yo por lo menos personalmente no conozco los sermones de principio a fin de todos los sermones de Charles Steinle. Quizás mañana descubra alguna herejía y bueno, lo tenemos que exponer. Dios está por encima de nosotros y debemos agradar a Cristo, no al hombre. Así que yo personalmente no pongo las manos en el fuego por nadie, porque acá tiene que ver con enseñanzas, no tiene que ver con la persona en sí. Ya hablamos también que Charles Steinle sí tuvo escándalos en su vida, se divorció, eso es un gran escándalo. Después puede haber
escándalos alrededor de un pastor que no lo involucran a él personalmente, pero en el caso de Charles Steinle sí fue un escándalo que fue directamente con él, porque se divorció, se cortó en su momento su ministerio, que no se cortó porque no quiso dejar el pastorado. Entonces, pero hay escándalos en su momento fue Ravi Zacarías, que tuvo sus problemas, sus escándalos con su persona, personalmente un escándalo que involucraba a su persona. Ahora, puede haber escándalos en algún otro pastor, pero son escándalos que no tienen que ver con el pastor, con la persona en sí. En el caso de Steinle, de Charles Steinle, sí, fue un escándalo que involucró su persona, la de él y la de su esposa, la que era su esposa. Así que les quería compartir esto. Voy a estar compartiendo más adelante también de dónde surge esta enseñanza de Dios me dijo, Dios me habló, porque tiene una historia que es interesante conocer y tiene un nombre que antiguamente se lo conocía así, y de eso voy a compartir más adelante. Así que esto le quería compartir. Comente qué le parece a usted, comente en la caja de comentarios qué le parece a usted esta enseñanza no bíblica. ¿Qué le parece a usted eso, por ejemplo, de si un pastor hizo una encuesta en mi canal? En la sesión de comunidad hice una encuesta, pregunté qué pasa si un pastor se divorcia, puede seguir, si se divorcia, tiene que seguir en el ministerio pastoreando una congregación, sí o no. Así que eso les dejo y hasta pronto, saludos.